Miércoles 26 de julio, aquí los titulares de la jornada. Democracia en peligro. Presidenta del Tribunal Supremo Electoral advierte riesgos y acusaciones de interferencia en la segunda vuelta ante la OEA. Alarmante preocupación por presiones al Tribunal Supremo Electoral. Países miembros de la OEA respaldan el proceso electoral en Guatemala mientras temen por la democracia en la segunda vuelta presidencial. Y ex jefa de la FESI, Virginia La Parra, favorecida con arresto domiciliario en caso polémico. Ministerio Público y querellantes recusan al juez por sospechas de imparcialidad. Alerta nacional, desmantelan red de préstamos gota a gota, liderada por prestamistas colombianos. Método extorsivo aterroriza a ciudadanos. Combustibles en alza, bolsillos afectados por nuevo aumento en precios. Expertos explican las razones detrás del incremento. Bueno, ya lo pudieron observar en nuestros titulares, una jornada cargada de mucha información, así que vamos a arrancar con las noticias. En medio de las críticas de la comunidad internacional que señalan interferencia en las elecciones y acoso a partidos, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, expuso esta mañana ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, los riesgos para la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. La judicialización de las elecciones y el atropello a la supremacía del Tribunal Supremo Electoral son dos puntos que preocupan a la magistrada Irma Palencia de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto, en la que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla se disputarán la presidencia. En su intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, Palencia dijo que el clima electoral en Guatemala dejó de ser favorable cuando un grupo de partidos denunció ante la Corte de Constitucionalidad supuestas anomalías en el conteo de votos de la primera ronda. La Corte, como respuesta, ordenó repetir las audiencias de revisión de sufragios, sin que éstas arrojaran resultados con diferencias significativas. Poco duró este clima favorable, derivado de la no aceptación de resultados de algunos contendientes partidarios que iniciaron distintas acciones legales ante las Cortes y ante el propio Tribunal Supremo Electoral. Frente a los embajadores de distintos países de América, Palencia también se refirió a las acciones judiciales que el Ministerio Público y el organismo judicial realizaron en las últimas semanas contra el Movimiento Semilla y el Registro de Ciudadanos. La FESI señala al partido de Arévalo de falsificar firmas para constituirse legalmente. A raíz de este caso, la Fiscalía allanó la sede de Semilla y las oficinas del registro, y el juez Freddy Orellana incluso ordenó la captura de Eleonora Castillo, la encargada interina del registro. Esta entidad se negó a cumplir la orden del juez Orellana de suspender a Semilla debido a un artículo de la ley electoral que estipula que no se pueden suspender partidos en época de elecciones. La dependencia es dirigida por Ramiro Muñoz, quien salió de vacaciones desde el 17 de julio. Palencia criticó los allanamientos que el MP realizó en las oficinas del registro. También dieron inicio otras acciones judiciales contra el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que incluyeron allanamientos y solicitudes arbitrarias, mismas que aunque tuvieron un propósito probablemente lícito, sin embargo, se llevaron a que no es posible justificar, porque las formas y el cómo también importan, como lo fue la retención de los trabajadores por más de 10 horas consecutivas a puerta cerrada, el uso de gorros pasamontañas y armas. En su ponencia, que duró un poco más de 10 minutos, la presidenta del TSE pidió a la ciudadanía confiar en la autoridad electoral y acudir a las urnas el próximo 20 de agosto. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.
Y durante esta reunión extraordinaria de la OEA, Luis Almagro, el secretario de la entidad americana, reveló que el martes 24 de julio recibió la invitación formal del presidente Alejandro Yamatei para que visite el país con el fin de reunirse con autoridades e instituciones estatales. Almagro dijo que quiere visitar Guatemala a la mayor brevedad posible, tentativamente el próximo lunes 31 de julio, aunque todavía tiene que coordinar su agenda con la de la Cancillería. El secretario agregó que durante su viaje también busca reunirse con los candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Hace meses hemos estado atentos al desarrollo de este proceso electoral en Guatemala y en las últimas semanas nos hemos manifestado de manera enfática en múltiples oportunidades contra los reiterados intentos de alterar la voluntad popular y de los ataques a las autoridades electorales. Este es un proceso electoral que ha padecido clara intervención de actores externos que entorpecieron el normal desarrollo. Creo que es el momento de recordar que los protagonistas de esta gesta es la ciudadanía, que participó eligiendo por las opciones disponibles, las candidaturas, que hicieron campaña para atraer a sus votantes. El verano refrescante de Electoral presenta. Y en esta misma reunión en la que estuvo la magistrada Palencia, los países miembros de la OEA respaldaron el proceso electoral en Guatemala y rechazaron las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral en el marco de la segunda vuelta presidencial. Un bloque de 14 países miembros de la OEA manifestaron estar preocupados por las últimas acciones jurídicas de las que ha sido objeto el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla, que junto a la UNE pasó al balotaje. Según los diplomáticos, estas acciones de no detenerse pondrían en riesgo el sistema democrático de Guatemala. Estamos profundamente preocupados en relación a el intento ilegal de inhabilitación política por parte del Ministerio Público ante las elecciones del 20 de agosto. Canadá está, por supuesto, en contra de cualquier interferencia artificial que socave la posibilidad de una participación libre por parte del pueblo guatemalteco. El Ministerio Público ha amenazado la integridad del proceso electoral buscando castigos penales por su decisión de no eliminar el estado legal, la condición legal del Partido Semilla. Esto, por supuesto, es una amenaza a la democracia guatemalteca. No es muy común, que todos los miembros del Consejo Permanente tengan un grado de convergencia como el que estamos teniendo en esta hora. No es muy común, Ante el consenso de la OEA, la delegada de Guatemala también se pronunció. Deseo expresar que Guatemala ha tomado debida nota de las expresiones de los estados en este Consejo a favor de la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, en particular en esta etapa final del proceso electoral, siempre que se realice en el marco del trato respetuoso que debe observarse entre pares, tomando en cuenta la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, un órgano independiente de la OEA, añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. El verano refrescante de Electoral presentó. Y Taiwán, aliado histórico de Guatemala y del presidente Alejandro Yamatei, también pidió al gobierno garantizar que la controversia en torno a la segunda vuelta presidencial se resuelva a través de procesos democráticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores es consciente de las preocupaciones internacionales con respecto a las elecciones en Guatemala y espera que todas las partes resuelvan sus disputas a través de procesos democráticos y el Estado de Derecho. Así lo indicó en una rueda de prensa Chen Lin-chen, el jefe del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés. De acuerdo con la agencia de noticias Focus Taiwan, el funcionario reiteró que se respeta la integridad de las instituciones de Guatemala, la voluntad de su pueblo y cualquier resultado electoral a través de procesos democráticos. Y
Por lo menos 12 órdenes de capturas habría en contra de miembros del partido Movimiento Semilla, según indicó el candidato presidencial Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa con el Atlantic Council esta mañana. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Vamos a conocer los detalles. Bernardo Arévalo, presidenciable de Movimiento Semilla, en una entrevista con el Atlantic Council en la mañana de este 26 de julio, indicó que tiene conocimiento de la posible orden de captura en contra de 12 a 16 miembros de su partido, sin dar más detalles. Arévalo afirmó que esta fue la principal razón por la cual no pudo concretar su viaje hacia Washington, D.C., donde se encuentra la sede de este tanque de pensamiento estadounidense. Luego de esta declaración y haciendo referencia a los señalamientos del Ministerio Público, Arévalo afirmó que se trata de una persecución política con el fin de distraer a su partido de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta. La relación entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos también fue un tema de interés para el Atlantic Council. The United States is our first commercial partner. Los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y también nuestra fuente principal de inversión extranjera, y estamos muy interesados en seguir desarrollándolo. También tenemos intereses comunes en lidiar con problemas de migración, el cual es un fenómeno. Nos une para pensar en conjunto en cómo generar condiciones que prevengan que la gente salga de Guatemala. La estrategia de trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso fue otro tema que se abordó en la entrevista, considerando que Semilla ocupará 23 curules en el siguiente periodo de gobierno. Arévalo afirmó que ya identificaron con quienes podrían cooperar a partir de puntos en común en sus agendas. Primero que nada, ya identificamos una gama de actores y partidos en el Congreso con quienes cooperaríamos. Probablemente alrededor de una clara agenda común para muy específicas piezas de legislación que el país necesita urgentemente para salir adelante. Finalmente, Arévalo comentó que tuvo grandes resultados en el área metropolitana del país en la primera vuelta electoral. En los primeros 5 municipios con mayor electorado fue Movimiento Semilla el partido ganador. Estos son Guatemala, Mixco, Villanueva, San Juan Zacatepeques y Quetzaltenango. Ahora, el binomio de Movimiento Semilla se enfocará en hablar con la población que vive en áreas rurales y esta semana visitarían Chiquimula y Alta Verapaz. Con relación a las posibles órdenes de captura, Noticiero Guatevisión y Prensa Libre consultaron al Ministerio Público. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Por otro lado, Sandra Torres, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, viajó este miércoles a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para mantener reuniones con diplomáticos del gobierno estadounidense y miembros de centros de pensamiento y organizaciones que promuevan en esta oportunidad el Estado de Derecho y también la democracia en América Latina. Hasta el momento, la UNE no ha compartido detalles de la agenda del viaje que durará hasta este viernes. La única actividad que ha sido confirmada es un conversatorio de la entidad Atlantic Council en el que Torres discutirá sus prioridades de gobierno y su visión para Guatemala si gana la presidencia. Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas inspecciona las juntas electorales de la capital y el departamento de Guatemala por adquirir de la empresa Sega una herramienta alterna para el conteo de votos, según fuentes de la entidad estatal. De hecho, este miércoles una delegación de la Contraloría hizo una inspección a la Junta del Distrito Central. La semana pasada, la Junta del Departamento de Guatemala recibió la visita de auditores que buscaban ver una demostración del sistema de Sega. Este equipo no funcionó en la capital y algunos partidos políticos como la UNE le atribuyen el retraso en la transmisión de resultados preliminares de las votaciones. La Junta Electoral de la capital rescindió el contrato con Sega por este sistema luego de los comicios, mientras que la de Guatemala tomó la misma decisión el 17 de julio, según consta en documentos publicados en Guatecompras. Y Virginia La Parra, la ex jefa de la FESI en Quetzaltenango, este día fue beneficiada con arresto domiciliario y otros beneficios condicionales en el caso que comenzará a juzgarse en agosto. El Ministerio Público y los querellantes recusaron al juez por dudar de su imparcialidad. Moisés de León, juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal en Xela, donde se llevará a cabo en agosto próximo
El juicio contra Virginia La Parra por el delito de revelación de información confidencial otorgó arresto domiciliario y otros beneficios condicionales a la procesada. El juzgador declara: 1. Conlugar la revisión de la medida de coerción personal en favor de la acusada Lilian Virginia La Parra Ribes, por lo que se revoca lo relativo a la prisión preventiva en lo que atañe al presente proceso penal. El Ministerio Público y los querellantes Omar Barrios y Lester Castellanos, incluidos hace una semana en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, rechazaron la decisión del juez y lo recusaron por dudar de su imparcialidad. Porque es evidente la parcialidad que hubo en la audiencia y que va a quedar en audio y la vamos a exponer en la sala correspondiente, que se acepte la recusación respectiva y se eleva a la sala jurisdiccional correspondiente para que la sala decida si usted tiene que seguir conociendo este proceso o no y si usted es imparcial o no en ese orden de ideas. Y lo hacemos en base a lo que pasó hoy. Aunque el beneficio de arresto domiciliario a favor de La Parra es inmediato, la sindicada sigue en prisión porque su primer caso, en el que ya fue condenada a 4 años de prisión conmutables, está en proceso de casación en los tribunales en la capital. Pues en este momento seguiría en prisión preventiva, toda vez que recién el juez Baquiash, el magistrado Baquiash, José Felipe Baquiash, ha resuelto, pues atribuyéndose ahí sí que las atribuciones de toda la Corte Suprema de Justicia, que no me daba audiencia o revisión de medida de coerción porque él consideraba que no habían variado las circunstancias primitivas. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y la Corte Suprema de Justicia le retiró el derecho de antejuicio a Freddy Salazar, diputado al Parlamento Centroamericano, para que continúe su proceso de extradición. El legislador ha sido acusado por vínculos con el narcotráfico en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El gobierno estadounidense ha solicitado la extradición de Salazar por sus nexos con el narco. Aún no hay detalles de los hechos en los que está vinculado el parlamentario. Policía Nacional Civil revela en detalle el siniestro método gota a gota utilizado por prestamistas colombianos para cometer delitos en mercados de todo el país. Detalles al volver. Y preste mucha atención a la siguiente información porque la Policía Nacional Civil informó este miércoles en detalle el método conocido como gota a gota por parte de prestamistas colombianos que se encargan de cometer actos delictivos en todo el país, pero sobre todo en mercados. La modalidad de estos usureros colombianos son préstamos informales con intereses sumamente altos y difíciles de pagar, actividad implementada por personas de nacionalidad colombiana principalmente. De no hacer el pago de las cuotas, estas personas extorsionan a los clientes con sus propiedades. Según las autoridades, si la persona no paga, puede ser asesinada y la deuda pasa al familiar más cercano. Así, el círculo criminal hasta que se cumpla con el pago de dicha deuda. Pero ¿qué delitos cometen aquellas personas que se dedican a esto? Según el artículo 276 del Código Penal, es el de usura y acá se establecen cuáles son las sanciones para estas personas. Comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. El responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200 a 2.000 quetzales. El artículo 277 también establece el de negociaciones usurarias. La misma sanción señalada en el artículo que le antecede se aplicará a quien a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usuario, a quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo. A raíz de las investigaciones del Ministerio de Gobernación, también se ha determinado cómo está integrada esta estructura denominada gota a gota, que en algún momento se convierte en un aliciente para aquellos que necesitan solventar una situación económica, pero que luego terminan siendo su peor pesadilla.
El junior administra el dinero y a los miembros de la estructura. Además, se encarga de recibir a los nuevos miembros cuando llegan al país y les asigna el lugar donde colocarán los créditos. El administrador o coordinador entrega y recibe dinero de parte de los supervisores. Se encarga de la logística, incluyendo comprar cuentas bancarias de terceras personas, administrar y monitorear sitios web y redes sociales. Supervisor está pendiente de la gente que tiene a su cargo. Generalmente pueden ser 5 o 10 y recibe dinero que recolectan los cobradores o asesores de venta. Estos últimos colocan el dinero en préstamos pequeños en el mercado informal y también se encargan de la recolección de las cuotas diarias. Los colaboradores, estos hacen publicidad de boca en boca, recomendando posibles clientes o posibles sectores del comercio informal donde pueden colocar créditos. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Por cierto, los prestamistas siguen acechando a vendedores en mercados y tiendas. Este fenómeno mantuvo en zozobra al centro de Misco. Ha disminuido, pero no ha desaparecido. Este miércoles, los comerciantes lo confirmaron. Fresco, pollo amarillo, a 10 la libra, lleve su pollo, pollito bien fresco, pelado a mano. Este es el ambiente del mercado de la zona 1 de Misco. A simple vista todo está normal, pero acá los comerciantes han lidiado en los últimos 3 años con una amenaza, los prestamistas colombianos. En Guatemala no es tema nuevo el funcionamiento de estructuras que otorgan préstamos a comerciantes con altos intereses, y el cobro se hace a diario. Además, los mecanismos son extorsivos con amenazas de muerte. Esa es la característica que empezó a atemorizar desde 2017 a vendedores y lo recuerdan. Fíjense que ellos ingresaron con el engaño ahí sí que engañar a la gente con una lotería que ellos traían, pero al final era para venir ahí sí que a mentirle a la gente con esos préstamos que ellos hacían, pero con un interés de una manera muy altísimo que no podían pagar. Las estructuras de prestamistas tienen como objetivo a los inquilinos de mercados y tenderos. En Misco aún se les ve. Sí pasan ofreciendo tarjetitas, ahí el que gusta pues llama y les hacen el préstamo por 21 días, por 40 días y por 50 días y así también incrementa el interés. Por ejemplo, si alguien presta 500 quetzales por 21 días, ¿cuál es el tipo de interés? Serían 200 quetzales de interés. ¿Esto lo pasan a cobrar después de los 21 días o pasan a diario a recoger el dinero? A diario. Y pese a que el tema pues se ha discutido acá en Misco, incluso las autoridades municipales han dicho que iban a erradicar ese tipo de préstamos, ¿aún pasan acá ofreciendo el servicio? Sí pasan aún, pero ya es menos a lo que había antes. Ajá. ¿Hace cuántos días pasó el último? Pues aquí a diario vienen a cobrar en los otros lugares, pero así que pasan dejando sus tarjetitas, tal vez la última vez fue hace como 15 días tal vez. En 2019 la Municipalidad de Misco lanzó una ofensiva en contra de los prestamistas y su acecho disminuyó, pero aún no se erradica. Pues la verdad no les recomiendo que se acerquen a ellos y si ellos se acercan a ellos que los saquen de sus mercados porque ellos no vienen a un apoyo, ellos vienen más bien a extorsionar a la gente, engañándolos con un tema diciéndoles que les sale mejor un préstamo con ellos que con el banco, pero al final no, porque terminan hasta cediendo sus puestos o dejando sus lugares porque los intimidan de una manera que de verdad intimidantes. No es recomendable. La cotidianidad del mercado se conserva y parece intacta, aunque algunos comerciantes se mantienen atemorizados por haber recibido dinero prestado. La incursión de los prestamistas empezó con la estafa recordada de la lotería. En 2017, Prensa Libre documentó el timo, luego esos grupos se transformaron en prestamistas. En los últimos 6 años, grupos locales adoptaron la metodología de los colombianos y suelen imitarlos. Por ahora, Misco está más tranquilo. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Combustibles vuelven a subir. Aumento de 3 quetzales por galón revierte la estabilidad lograda. Descubre las razones luego de la pausa.
Luego de un periodo de estabilidad, este mes los combustibles se han encarecido nuevamente. En esta ocasión subieron alrededor de 3 quetzales por galón, lo que pone precios similares a como estaban en abril pasado. ¿Qué ha generado este incremento? A continuación le contamos. En las últimas semanas, el precio del galón de gasolina y del diésel ha incrementado alrededor de 3 quetzales. El último ajuste se registró ayer martes, cuando los distribuidores decidieron un aumento de 1.20 y 1 quetzal respectivamente. Así que desde el 25 de julio, los consumidores deben pagar alrededor de 35.99 quetzales para el galón de gasolina super, 34.49 por la regular y 29.49 por el diésel, en modalidad de autoservicio en todo el país. Los niveles de precios que se observan ahora son similares a los registrados en abril pasado, aunque luego se vio una leve disminución. Las estadísticas de precios de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas señalan que en la semana del 17 al 24 de abril, los precios promedio fueron de 35.98 quetzales por galón de súper, 34.36 para la regular y 29.78 quetzales para el diésel. Según el viceministro Luis Ayala, luego de casi 90 días de no registrarse movimientos bruscos en los precios de los combustibles, estos se observaron en las últimas 2 semanas, y entre las razones que estarían justificando estos movimientos, detalló que se debe a factores como el periodo de vacaciones en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, donde sube la demanda de gasolinas y diésel, explicada por la gran cantidad de kilómetros que recorren las personas en este país. Aclaró que este comportamiento es cíclico, o sea que ocurre todos los años durante los meses de julio y agosto, aunque a principios de septiembre se comienza a observar una baja en el precio local de los combustibles. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, llegó el momento de una nueva pausa. En esta oportunidad los dejamos con Razón de Estado. Emergencia ecológica, tala ilegal amenaza al Parque Nacional Achuá en Alta Verapaz. Autoridades ambientales alertan sobre devastación en el área protegida. Detalles luego de Razón de Estado. Continuamos con más información y la tala ilegal de árboles ha alcanzado el Parque Nacional Achuá en Alta Verapaz. Invasores han dañado el área protegida, denuncian autoridades dedicadas a la protección del medio ambiente. Autoridades del CONAV denunciaron invasiones en el área de la Laguna La Achuá. El problema se ha acentuado debido a la tala ilegal para la construcción de viviendas. Tenemos ese inconveniente principalmente en el área del Parque Nacional Laguna La Achuá. Lógicamente nosotros hemos cumplido con lo que nos corresponde. Estamos a la espera de poder obtener ya las órdenes de desalojo por parte del organismo judicial en seguimiento a todo el trabajo que también ha hecho que se ha hecho en conjunto con el Ministerio Público. El INAP también tiene reportes que esta problemática se ha dado en varios sectores del departamento donde han identificado la tala ilegal de árboles. Con la documentación necesaria se ha formulado denuncias al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Nosotros como Instituto Nacional de Bosque, la mayoría de las denuncias van directamente al Ministerio Público, a la PNC, ¿verdad? Quienes le dan seguimiento correspondiente a estas denuncias, pero nosotros como Instituto Nacional de Bosque, a requerimiento de las autoridades competentes, se realizan los peritajes, avalúos correspondientes para cuantificar los daños de estas talas ilícitas o de las denuncias que son realizadas. Dentro de la ley forestal, en su artículo 48, especifica los requisitos que son necesarios, ¿verdad?, para lo que es el aprovechamiento forestal. Según las autoridades, la falta de conocimiento de las leyes hacen que las personas cometan delitos forestales. Para Guatevisión, Elio Nuila. Y mucha atención porque debido al ingreso de humedad desde ambos litorales y al paso de una onda del este, se pronostica la continuación de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche. Esto aumenta la posibilidad de incremento en los niveles de ríos, inundaciones y crecidas repentinas, según datos de la CONRED. La temporada actual de lluvias ha generado 360 incidentes que, según las estadísticas, han afectado a 916,000 personas. Además, hay 8.680 personas más en riesgo y se han contabilizado 1.304 damnificados. Se han evacuado 3.084 personas hasta el momento y lamentablemente se han registrado 16 fallecimientos. Además, se reportan 302 viviendas en riesgo, 102 con daño leve, 1.143 con daño moderado y 59 con daño severo. También se han visto afectadas 18 escuelas y se han destruido 2 puentes.
4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Me voy a movilizar específicamente al otro lado del set para dar lectura de esos mensajes y denuncias que recibimos este miércoles al WhatsApp de Guate Reporta. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 Seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Nuestro televidente Tumín nos envió un reporte que evidencia el impacto positivo de la presencia de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, particularmente en la calle Real de San Miguel Petapa en Villanueva. ¿Quién lleva la vía aquí? ¿Dónde está la Policía de Tránsito? Ni la Policía de Villanueva, ni la de San Miguel Petapa. Y Walter se reportó del occidente del país y nos envió fotografías que muestran los agujeros que se han formado en el asfalto. El detalle de la denuncia es que una cuadrilla de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial está pintando las líneas blancas y amarillas en el kilómetro 153 en la carretera a Quetzaltenango. La inconformidad de nuestro televidente es que la cuadrilla, en vez de rellenar los baches, están pintando la línea aun cuando éstas pasan en los agujeros. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en materia económica. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que con un precio promedio de $23.73 por libra fueron subastados los 28 lotes de café de Guatemala en el programa internacional Cup of Excellence Guatemala 2023, un evento celebrado en la sede central de Ana Café. En esta edición se alcanzó un valor total de venta de $443,195.40 y 7 productores fueron ganadores por primera vez en la subasta. Las unidades productivas que alcanzaron los precios más altos fueron el Socorro de Palencia, Guatemala, con un precio de $131.85 por libra, Rosma de San Pedro Necta, Huehuetenango, con un precio de $70.2 y la Reforma y Anexos de Cuilco, Huehuetenango, con $32.4. En Guatemala esta fue la 20ª edición de la subasta electrónica y de estas 20 ediciones, este año se obtuvo el tercer mejor precio promedio y el tercer precio más alto de la historia. Todos los cafés de Guatemala tuvieron una muy buena aceptación, todos superaron los $12, el promedio fue genial para el país y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, que toda Guatemala siga adelante, que todos los otros productores vean y sientan el estímulo que esto es y que pensemos a futuro a tratar de seguir haciendo mejor las cosas y de poder representar el café de Guatemala ante el mundo. Y vamos a cambiar de tema porque cientos de guatemaltecos han viajado con una visa temporal a Estados Unidos, Canadá y México. Por varios meses trabajan en empresas de diferentes sectores y así generan ingresos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. ¿Cuántos permisos de trabajo temporal se han dado para guatemaltecos? A continuación le cuento. Ante el panorama desafiante de la migración laboral en Centroamérica, los esquemas de trabajo temporal se están expandiendo por la escasez de mano de obra en países como Canadá, Estados Unidos, México y España. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 20,000 guatemaltecos han recibido una visa temporal de trabajo y han viajado. Más o menos se ronda los 23,000 contratos o autorizaciones en el extranjero. El 58% es en Canadá, el 26% en Estados Unidos y un 16% en México. Para poder obtener un trabajo temporal, hay agencias que hacen el contacto buscando a las personas que son adecuadas a lo que busca cada empresa. Esa experiencia la vivió Héctor Benjamín Shoroshar de Santa María de Jesús, Acatepeques, quien viajó a Estados Unidos a trabajar, lo que le permitirá hacer su sueño realidad. Tenemos nuestros cultivos, pero como lo digo, no tenemos la oportunidad de que nuestros productos tengan un valor realmente significativo. Pero ya con esto, estando a mediados del contrato, ya tenía una luz, una esperanza y decir, hoy sí, mi hija va a cumplir sus sueños y la voy a poder ver graduarse. Es un poquito costoso dejar a la familia, pero más sin embargo el logro es grande.
el cumplir con los sueños de un hijo para un padre es gratificante. Sin palabras de decirlo, la satisfacción que tiene uno. Para obtener un trabajo temporal es importante que las personas sepan que es un trámite gratuito y para encontrar a una agencia formal pueden acercarse al Ministerio de Trabajo. ¿Le dan estrés o ansiedad los días previos a sus vacaciones? Es súper común que eso ocurra debido a diferentes factores, proyectos en ejecución, pendientes, reuniones claves, entre otros. Sin embargo, hay varias formas de poder disfrutar las vacaciones de manera tranquila y hoy le daré algunos tips para que lo pueda lograr. Lo primero que debe hacer es crear un documento con todos los pendientes que tiene y luego debe de priorizarlos. Luego debe de seleccionar a la persona indicada a la que le delegará cada pendiente o proyecto que tenga. Reúnase con ellos y explíqueles cada cosa que deben de hacer. Es muy importante que informe a personas claves internas de sus vacaciones, pero también a personas externas. Indíqueles quién se quedará a cargo en lugar suyo. Incluso podría generar un correo automático indicando esta información y también las fechas. Y por último y más importante, confíe en las personas y equipos a los que les delegará sus funciones. Si está pasando por este proceso, espero que estas recomendaciones le ayuden y que disfrute de sus vacaciones cuando sea el momento. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross automática. 100 cuotas de 3.147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Te esperamos. En temas internacionales, una nueva subida de la temperatura amenazaba este miércoles a Grecia y los países de la zona mediterránea, donde los incendios y las tormentas siguen causando estragos con pérdidas humanas y medioambientales. Grecia, Croacia, Italia, Argelia. Varios países del Mediterráneo sufren los estragos de incendios que no dan tregua en medio de una ola de calor más larga de lo habitual. El incendio más reciente se declaró el miércoles en Croacia, cerca de la ciudad medieval Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, y que atrae más de 1 millón de turistas al año. En Italia, al menos 3 personas murieron debido a los incendios en la isla de Sicilia. Y en Grecia, el fuego sigue asolando las islas de Rodas, Corfú y Eubea, donde provocó 3 muertes. El fuego es alimentado por las altas temperaturas que el miércoles rondaban los 45 grados Celsius en el centro y el sur del país. Los científicos del grupo World Weather Attribution consideran que las recientes olas de calor ya no son acontecimientos excepcionales y que las que vendrán serán todavía más intensas y frecuentes si no se reducen rápidamente las emisiones de gases con efecto invernadero. El Observatorio del Clima de la Unión Europea, Copernicus, indicó que entre el 1 y el 25 de julio se produjo un total estimado de 1 megatonelada de emisiones de carbono en Grecia debido al humo de los incendios, lo que representa las emisiones más altas reportadas en este periodo en los últimos 21 años. El miércoles también se declararon incendios forestales en Portugal, a orillas del Atlántico. En la vecina España, el fuego afecta a la comarca de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, lo que obligó a evacuar a unas 250 personas. Y del otro lado del Mediterráneo, en Argelia, los incendios que azotaban el noreste del país fueron extinguidos el miércoles, pero el fuego dejó a su paso más de 30 muertos. Bueno, y al menos 2 personas murieron en Filipinas luego del paso del tifón Doksuri. La tormenta registró vientos máximos de 175 kilómetros por hora, provocando inundaciones y forzando la evacuación de unas 12,000 personas en la provincia de Cagayán. Unas 1.500 personas debieron salir de sus hogares en las comunidades costeras de la región vecina de Isabela. Doksuri había sido calificado de supertifón mientras se encontraba en el Océano Pacífico, pero se debilitó al acercarse a Filipinas. Su intensidad debería reducirse aún más a medida que avance por el mar de China meridional, pasando al sur de Taiwán en dirección a China. En la costa sureste de Taiwán se registraron grandes olas y la Oficina Central Meteorológica emitió una alerta de fuertes lluvias. China también emitió una alerta por Doksuri, canceló trenes y obligó a los barcos a volver a puerto. Se espera que el tifón toque tierra el viernes por la mañana.
Y en nuestra región, Nicaragua abrirá una embajada en Corea del Norte y en reciprocidad, ese país también establecerá una sede diplomática en Managua. Ambos estados pretenden fortalecer sus lazos, pero defensores de derechos humanos temen que esta relación vulnere aún más derechos. Aunque Nicaragua y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, ambas naciones no tenían embajadas en sus capitales. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo informó esta semana que ambos estados abrirán sus sedes diplomáticas con un propósito claro. Asumimos el compromiso de abrir embajadas allá en Pyongyang. Vamos a trabajar juntos para, desde esas representaciones políticas, sociales, culturales, diplomáticas, fortalecer nuestras relaciones. El economista y analista Daniel Suchar explica que Corea del Norte ni siquiera está entre los 20 principales socios comerciales de Nicaragua, razón por la que atribuye el acercamiento a una estrategia. Tiene un carácter geopolítico muchísimo más alejado de lo que usualmente se hace cuando hay acercamientos a niveles diplomáticos de embajadas y consulados que tiene que ver con el flujo de personas, el flujo de comercio, de bienes y servicios. Y activistas de derechos humanos temen que la verdadera intención del gobierno de Daniel Ortega sea imitar algunas prácticas de Corea del Norte, como el estricto control social. En el caso de Cuba, lo vemos en el caso de Rusia, y ya no digamos lo que pasaría si empieza a asumir lo que está pasando en Corea del Norte, que es un sistema que está catalogado como uno de los sistemas de mayores violaciones a derechos humanos en el mundo. En los últimos 5 años, Managua ha fortalecido sus relaciones con regímenes autoritarios acusados de violar los derechos humanos y mantiene tensas relaciones con las democracias occidentales. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en otros temas internacionales, el ministro de Defensa ruso llegó el martes a Corea del Norte para asistir a las celebraciones por el 70 aniversario del acuerdo firmado luego de la Guerra de Corea. El gobierno ruso difundió imágenes del aeropuerto donde el ministro fue recibido por su homólogo norcoreano Kang Jung-janam. El gesto podría apuntar a una posible reapertura de las fronteras de Corea del Norte a visitantes de alto perfil. La agencia de noticias estatal de Corea del Norte había informado el día anterior que una delegación china también asistiría a las celebraciones. Las visitas son las primeras de autoridades extranjeras desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Rusia, uno de los aliados históricos de este país, es uno de los pocos países que mantiene relaciones amistosas con Corea del Norte. Y condena en Rusia para uno de los fundadores de una gran empresa de ciberseguridad. Un tribunal de Moscú dictó este miércoles 14 años de prisión para Ilya Sashkov, creador de la empresa Grupo IV Joya Rusa del sector, por alta traición. El acusado había sido detenido en septiembre de 2021, pero se han revelado muy pocos detalles sobre este caso. Los abogados defensores que pedían la absolución anunciaron que apelarán el fallo. En una carta abierta publicada en noviembre de 2021, Sashkov había afirmado no ser ni un traidor ni un espía, sino un ingeniero ruso que demostró repetidamente su lealtad a su patria. Y un colapso parcial de una grúa en Nueva York, un incendio en la cabina de mando provocó este miércoles la caída del brazo de la grúa en la 10ª avenida cerca del Hudson, en nuevo polo de desarrollo urbanístico en el oeste de Manhattan. La estructura golpeó los vidrios de un rascacielos vecino, provocando que los residentes huyeran de la lluvia de escombros. 4 personas resultaron levemente heridas. El alcalde neoyorquino aseguró que el accidente podría haber sido mucho peor. El departamento de bomberos informó que la grúa estaba izando 16 toneladas de concreto cuando los cables se debilitaron por el fuego. Asimismo, aseguró que el operador de la grúa vio el incendio y trató de extinguirlo, pero las llamas hicieron que tuviera que abandonar la cabina sano y salvo.
Mientras tanto, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró no culpable de 2 cargos por evasión fiscal ante una jueza en el estado de Delaware. La audiencia tuvo lugar mientras los republicanos en el Congreso amenazan con llevar a juicio político al presidente demócrata. Una jueza en Delaware rechazó un acuerdo legal que habría permitido a Hunter Biden declararse culpable de un par de cargos fiscales menores y evitar ser procesado por un cargo de armas. El acuerdo que Hunter Biden había logrado con los fiscales del estado de Delaware le habría evitado la cárcel. Frente al rechazo de la jueza, la audiencia terminó y Hunter Biden se declaró inocente por el momento. La jueza Mary Ellen Noreika pidió a las partes aclarar si el acuerdo significa que Biden sería inmune a juicio a perpetuidad por otros posibles delitos, incluidas violaciones relacionadas con la representación de gobiernos extranjeros. La Casa Blanca, por su parte, subrayó: Este caso fue manejado de forma independiente, como todos ustedes saben, por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal designado por el expresidente Trump. La investigación en Delaware no encontró nada que implicara al presidente Joe Biden, quien siempre ha apoyado a su hijo. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Entre tanto, los republicanos expresan su intención de investigar las finanzas de la familia presidencial, sobre todo sobre los vínculos de Hunter Biden con Ucrania. E incluso asoman la posibilidad de llevar a juicio al mandatario, a pesar de las faltas de evidencias concretas. Creo que seguiremos esto hasta el final, y esto dará lugar a una investigación de juicio político de la forma en que la Constitución nos dice que hagamos esto, y tenemos que obtener las respuestas a estas preguntas. Por ahora, aclaró McCarthy el martes, se habla solo de una investigación por parte de la Cámara, recopilando evidencias para después presentar artículos de juicio político, algo que podría demorarse y extenderse hasta la temporada electoral. Por años, los republicanos han buscado con poco éxito utilizar los tratos comerciales en el extranjero de Hunter Biden y sus controvertidos eventos relacionados con las drogas para atacar al presidente Joe Biden. De hecho, analistas atribuyen los comentarios de Kevin McCarthy a la enorme presión del Partido Republicano para demostrar su apoyo al candidato presidencial Donald Trump, que, recordamos, pronto podría enfrentar una tercera acusación penal. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross Automática. 100 cuotas de 3,147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos!